Hoy estaremos hablando de un acontecimiento muy importante que cambió el rumbo de nuestro planeta originario, la Tierra. Este suceso es la Segunda Guerra Mundial. Específicamente hablaremos de las hazañas e ideales de un personaje con gran impacto, Winston Churchill. Vamos con la semblanza, XX Diego XX02. Winston Churchill, nacido el 30 de noviembre de 1874 en el Palacio de Blenheim, comenzó con su vida política afiliándose al Partido Conservador en 1898. Churchill tuvo un importante papel en la Primera Guerra Mundial, previniendo absolutamente todos los sucesos de la primera etapa de esta. En una época posguerra, los intelectuales abrazaban cualquier idea revolucionaria, buscaban ideas liberalistas por doquier, y el mismo pueblo europeo comenzó a juzgar a Inglaterra y Estados Unidos por negarse a cambiar. Sin embargo, Winston Churchill permaneció inmune al lenguaje de la revolución y de la innovación. Debemos tener cuidado de la innovación innecesaria, sobre todo la que se asienta en la lógica. Churchill sabía perfectamente el cambio que estaba sucediendo en Europa, y por ello mismo se dio cuenta que la amenaza revolucionaria provenía del bolchevismo y el nazismo. En unas pocas líneas, supo captar la esencia de ambos populismos revolucionarios. Hitler alimentó un resentimiento escondido pero feroz contra un mundo que le condenaba al fracaso. Su rabia patriótica, mezclada con una envidia hacia los ricos y a quienes habían conseguido el éxito, dio lugar a un odio que lo dominaba todo. Tras la entrada del ejército alemán en Polonia, el 1 de septiembre de 1939, Churchill regresó a su puesto como primer ministro. Puesto que el Reino Unido estaba mal preparado tanto material como psicológicamente para la guerra, Churchill pronunció a sus ciudadanos que no podía ofrecerles más que sangre, sudor y lágrimas. Churchill consiguió mantener la moral en el interior y en el exterior mediante sus discursos, ejerciendo una influencia casi hipnótica sobre todos los británicos, desde militares hasta ciudadanos. Un historiador que lo admiraba demasiado era Andrew Roberts, por lo que venimos desde el año 4025 al 2019 para tener una entrevista con él. Muy buenos días, señor Roberts. Mi nombre es Elida Saurio y le voy a hacer algunas preguntas sobre Winston Churchill. ¿Me puede decir qué papel tenía este personaje en la Segunda Guerra Mundial? Churchill fue el primer ministro de Inglaterra, región que lideró durante este conflicto, el cual veía como una lucha entre la civilización y el régimen más cruel del mundo. Muy interesante su punto de vista. Y dígame, Andrew, ¿qué es lo que a usted más le impresiona sobre este político? El mismo Churchill declaró que él estaba hecho para defender Inglaterra de la guerra. Lo que más admiro de él es su perseverancia y su seguridad, misma que nunca perdió a pesar de entrar en una racha de derrotas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cree que hubiera pasado si este se hubiera rendido? Pues la verdad no creo que Churchill hubiera podido tomar esa decisión, ya que en 1940 Hitler le propuso un tratado, pero él tuvo el carácter para rechazarlo. Él siempre estuvo buscando lo mejor para Europa y para Inglaterra, y quería encontrar la prosperidad y la paz que siempre estaba anhelando. Ahora que lo menciona, también tengo que viajar al pasado para entrevistar al mismísimo Adolf Hitler. Fue un gusto platicar con usted y saber que está del lado de Churchill. Sí, gracias. Ahora viajaremos hacia el 1944. XX Diego XX02. Ok, ya estamos en 1944. Venimos a entrevistar al mismísimo Adolf Hitler, que se encuentra aquí detrás de nosotros. Toma asiento. Claro que sí. Muy buenas tardes, señor Hitler. Muchas gracias por recibirme. Mi nombre es Elida Saurio. Vengo del año 4025 y vengo a hacerle una entrevista sobre Winston Churchill. ¿Me podría decir qué piensa sobre este político? Buenas, creo que ha cometido demasiados errores que han costado unas grandes desventajas para ambas partes. Es un político demasiado terco que no ha aprendido nada, derrota tras derrota. Una disculpa, pero su ejército aún así logró imponerse ante los ataques del suyo. ¿Qué opina al respecto? Tú sabes bien qué pasó, vienes del futuro. Sabes que el ataque a Europa Occidental nunca fue la principal prioridad. Siempre tuvimos otras cosas en mente. ¿Acaso nos rendimos tras haber sido vencidos en esas batallas? Claro que no. ¿Hemos bajado la guardia? Por supuesto que no. Seguimos dominando con el mismo poder de la raza aria. Mientras tanto, Winston se sigue revolcando entre los escombros que hay en su querida Inglaterra. Respecto a eso, ¿es cierto que usted le ofreció una alianza a Churchill, pero este prefirió al gobierno americano antes que al suyo? Nine. No sé dónde sacas todo esto. Y posteriormente despidió al lugarteniente Hess, culpándolo del fracaso de sus negociaciones y acusándolo de traidor tras no regresar con la aprobación del inglés. Falso. Winston perdió la oportunidad de su vida. Le ofrecimos una alianza como ninguna otra, donde Inglaterra y todo el frente de Europa Occidental pudiese cesar fuego y vivir en prosperidad. Fue tan solo el inútil de Hess que lo arruinó todo. Mejor vamos de vuelta al presente. XX Diego XX02. Marta
Martin Heidegger fue un filósofo alemán perteneciente al régimen nacionalista, quien a su vez simpatizó con el nazismo y aclamó a Hitler. Él es considerado como uno de los pensadores más incomprensibles del siglo XX. En 1927 plasmó sus ideales sobre la vida, las enfermedades y el camino hacia la libertad en su obra maestra El ser y el tiempo. Aquí él sugiere que el hombre aún puede recuperar su libertad si reconoce su influencia social, cultural y psicológica y lo lleva a un concepto más universal. De esta manera, los individuos se vuelven auténticos y libres luchando contra los medios de comunicación y las noticias que controlan a las masas. A su vez, explica que el hombre debe dejar de preocuparse por gustarle a los demás. El existencialismo se opone a la idealización de las potencias involucradas en la guerra, pues argumenta que todo lo relacionado con lo humano se enfrenta individualmente y no a través de conflictos armados y deseos de grandes entidades. El individuo es libre por sí mismo y tiene derecho a desarrollar su psique de acuerdo a sus intereses, pues no pertenece a una sociedad. Seguidor de este movimiento fue Albert Camus, autor del Extranjero, a quien le resultaba conflictivo el hecho de pensar en un Dios que permitiese el sufrimiento humano. No es justificable pasar experiencias traumatizantes como las guerras para acceder al paraíso una vez muerto. Se le caracteriza una postura rígida a favor de la libertad y en contra del terrorismo del Estado. Para él, la violencia es injustificable y no es posible permanecer neutral ante la muerte ni el dolor humano. El bombe fue uno de los avances tecnológicos que se dieron durante esta época, desarrollado en 1939 por Alan Turing, un matemático inglés. Este dispositivo era usado para descifrar los mensajes mandados por el ejército alemán, y se estima que la Segunda Guerra Mundial se acortó 2 años debido a este aparato, salvando así millones de vidas. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Esperamos haya sido de su agrado y los vemos en la siguiente edición de Nova News.